Hermanos, hermanas, bendiciones. Nuevamente nos reunimos. Vamos a ver la cuarta parte de la serie La Voluntad de Dios. Esta vez nos toca estudiar la voluntad perfecta de Dios. Hemos visto que Dios es soberano, que nada ni nadie en todo el universo puede estar fuera del control soberano de Dios, de su voluntad. Vimos la voluntad soberana de Dios en aspectos como la creación, la salvación, donde Dios hace lo que Él ha decretado hacer y nadie le puede detener ni cuestionar qué es lo que haces. Vimos que en el trato de Dios con el hombre, con sus hijos, y con la humanidad, Él es permisivo en muchas cosas, soberanamente permisivo. Él delinea los límites hasta dónde se pueden dar las cosas. En la vida de los creyentes esto es muy importante porque las pruebas entran dentro de esto. Y la libertad que Él da a sus hijos para que pequemos y cometamos errores que no están dentro de la voluntad perfecta de Dios para su pueblo, pero que Él los permite. Y sabemos que hay un antídoto para esto, que es la disciplina divina para los hijos de Dios. Para el que no es hijo, hay salvación, y si rechaza hasta el día de su muerte a Cristo Jesús, hay condenación para él. Pero para los hijos hay disciplina divina cuando visitan mucho la esfera de la carne, haciendo cosas que infringen la perfecta voluntad de Dios para su pueblo. Ahora vamos a estudiar la perfecta voluntad de Dios. En esto, algunos no se ponen de acuerdo. Lo importante es que son muchas, y me refiero a las promesas de Dios para su pueblo. Algunos dicen que hay 3.573 promesas en la Biblia para el pueblo de Dios. Otros dicen que hay 7.000 promesas. No las he contado, ¿ok? Pero la voluntad perfecta de Dios tiene que ver con sus promesas. Entonces entendemos por perfecta todo aquello que Dios tiene preparado para que sus hijos disfruten en el día a día. Obviamente en esto de las promesas está muy bueno. Hay personas que les gusta hasta hacer libros, cuadernos llenos de promesas. Eso está bien. El problema casi siempre con eso es que ponemos únicamente la parte que Dios promete, pero las promesas, muchísimas de ellas, están condicionadas a la parte que me toca hacer a mí. Voy a poner un solo ejemplo de muchísimos que hay. La gente dice, sí, porque hay una promesa de Dios que Él concede las peticiones de mi corazón o de nuestro corazón. ¡Qué maravilla de promesa! Pero dejamos a un lado la condición. ¿Cuál es la condición para que la promesa sea una realidad en mi vida? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Esa es la condición de nosotros, lo que se demanda de nosotros. Y dice la Biblia, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, nuestra parte, y la parte de Dios, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si no hacemos nosotros la parte nuestra, lo primero, no pretendamos que esto se cumpla en nuestra vida. Las promesas de Dios están sujetas, condicionadas a un
actuar nuestro, a una obediencia nuestra, a una dedicación nuestra, a hacer lo que se nos manda a hacer. Dios siempre cumple sus promesas. El problema es que nosotros no siempre cumplimos con lo que Él demanda de nosotros. Ahora sí, Dios tiene en su palabra, además de las promesas, un montón de textos que nos hablan de la maravilla del plan de Dios para sus escogidos, para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos e hijas. Vamos a partir de Romanos 12, 1 y 2. Vayan conmigo a la Biblia. Romanos 12, 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De aquí partimos. Y ahora sí, ¿cómo es la voluntad de Dios perfecta? ¿Cómo funciona? ¿Qué cosas contempla? Quiero decir que en la parte 5 de esta serie va a haber, vamos a dedicarnos únicamente a estos dos versículos. Vamos a ver la semántica de las palabras y vamos a ver las principales palabras y su gramática. Cómo el texto toma vida, cómo el texto se amplía, cómo el texto le podemos sacar más basándonos en el idioma original del griego. Pero eso lo haremos en la quinta parte. Por ahora estamos en la cuarta. Sabemos que dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable, buena, perfecta. Muy bien. Ahora, hay 3 puntos en la Biblia que son muy importantes que nos dicen a nosotros cómo define Dios, cómo limita Dios la voluntad perfecta. La primera parte es su voluntad geográfica. Esto tal vez suene extraño. Probablemente, tal vez nunca lo he escuchado. Pero Dios demanda que nosotros estemos en el lugar correcto. Por ahora nos vamos a centrar y limitar a la ubicación geográfica. Dios demanda de nosotros que estemos en un lugar específico, en un tiempo específico, porque Él quiere hacer algo específico con nosotros y a través de nosotros. Pero hay que estar en el lugar correcto. Vamos a ilustrar esto en la Biblia, por supuesto. Vamos al libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Vamos a buscar Jonás, el libro de Jonás, capítulo 1. Y vamos a los versículos del 1 al 17. Recuerden, aquí estamos analizando la perfecta voluntad de Dios desde el punto de vista geográfico. Siempre debemos de preguntarnos, ¿estoy en el lugar donde Dios quiere que esté? Jonás 1:1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó. Ojo lo que dice el texto. Es que qué terrible es esto. Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. En lugar de coger para Nínive,
él huye de la presencia de Jehová y se va para Tarsis. Y descendió a Jope. Halló una nave que partía para Tarsis. Vea todo lo que prepara, todas las maquinaciones, todo lo que se lleva a cabo para huir de la obligación geográfica que Dios le está mandando. Dios lo mandó a Nínive y él sabía que era Dios y lo mandó a pregonar contra la ciudad porque era demasiada la maldad ya. Jonás dijo, ni loco voy allá, voy para el otro lado. Muy bien. Dice en el versículo 3, y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Dónde escaparemos? ¿A dónde huiremos de la presencia del Señor cuando Él gobierna todo el universo? Y no hay lugar en el universo donde podamos irnos que Él no esté ahí ya primero. Hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vea las cosas que ocurren por la desobediencia de un hermano en Cristo. Que se le dijo, vaya a Nínive, y él dijo, yo huyo para el otro lado. Se levanta una tormenta y pensó que se partiría la nave. Y Dios hace todas estas cosas. Había más gente en esa nave. Pero cuando Dios quiere llamar la atención a un hijo suyo, Él hace lo que Él considere pertinente. Y los marineros tuvieron miedo. Ojo, los marineros, acostumbrados a la bravura del mar, a las tempestades, a cosas terribles en el mar, ellos tuvieron miedo. ¿Cómo sería? Cada uno clamaba a su Dios. Bueno, cada uno empezó a clamarle al que se le ocurrió o en el que él creía. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Porque era mucho peso. Pero Jonás, ojo, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¡Qué frescura! Ahí está un cristianito, desobedeciendo abiertamente un mandato del Señor de estar geográficamente en un lugar específico, y él va en esa nave que está a punto de partirse y él va feliz roncando allá abajo. Y el patrón de la nave, el capitán de la nave, se le acerca y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Terrible. Levántate y clama a tu Dios. ¿Sabrían ellos cuál era el Dios de Jonás? No lo sé. Como todos clamaban a un Dios y Jonás dormido, a lo mejor digo ya, y este que clame a otro, a lo mejor el de él sí funciona. La cuestión es que lo hicieron levantado por dormilón y le dijeron, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Estas cosas siempre acontecen por algo o por alguien. En este caso, la desobediencia abierta de un hijo de Dios, que se le dijo, yo quiero que vayas a Nínive y prediques en contra de la ciudad. Y Jonás dijo, voy para Tarsis, lejos de Jehová. Dice, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Qué suerte, ¿no? Definitivamente las suertes se echan, pero el resultado es de Jehová.
Echaron la suerte que hubieran echado, lo que fuera que echaran. Dios lo guió, lo movió, lo apuntó exactamente al culpable y cayó en Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Ahora sí, vamos a indagarte un poquito. ¿Qué es lo que tú haces? ¿De dónde vienes? Pero ¿cuál es tu tierra? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu pueblo? Queremos saber. Y queremos saber por qué este mal está cayendo sobre todos nosotros. Y aquí el culpable eres tú. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Suena un poquillo como él quiere huir de Jehová. Él hace todo lo posible por huir de Jehová. Y aquí viene y dice: yo soy hebreo y temo a Jehová. Esa palabrita temo es un temor reverencial por su grandeza. Temo a Jehová. Dios de los cielos, él sabe quién es Dios. Él sabe lo que Dios es capaz, porque el mar y la tierra son de él y él los hizo. Con todo y eso tuvo la brillante, por no decir estúpida, idea de que según él podía huir de Jehová, el cual él dice que él teme y que reconoce que es el Dios de los cielos, creador del mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Qué interesante. Ellos sabían que él huía de la presencia de Jehová. Dios ya había puesto en el corazón de ellos. Dios les muestra, Dios guía no solo la suerte, sino que pone en el corazón de ellos alguna pizca de entendimiento de qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Interesante, ¿no? Prácticas extrañas que habían en la antigüedad y paganas. Estaba el mar bravo, hay que echar a alguien. Echemos a alguien. Estaba un volcán bravo, echemos a alguien para que se queme. Siempre echemos a alguien al horno, echemos a alguien a los leones, echemos a alguien a algún lado para apaciguar la ira. Y ellos dicen: si el mar se aquieta, nos salvamos. Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Ya estaba aterrador. Y se ponía peor. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Nada de esto tenía que pasar. Dios pudo haber evitado soberanamente que él decidiera irse para Tarsus y hubiera movido a Jonás de una forma irresistible y hubiera ido para Nínive. Y nada de esto hubiera pasado ni a Jonás ni a todos los que iban en ese barco. Pero no, Jehová permitió eso. Vean cómo la voluntad permisiva está aquí también. Pero aquí notamos la voluntad soberana de Dios, también porque Él va a causar cosas para que se haga su voluntad. ¿Por qué? Porque su mandato específico es que en la voluntad perfecta Él tiene que estar en Nínive, no en otro lugar. Ahora sí, échenme al mar
y una vez que yo caiga, el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa esta tempestad ha venido sobre vosotros. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Vea qué interesante. Así como que de una no lo echaron. Sabían que era culpable. Tal vez les dio lastimilla ver a Jonás ahí todo arrepentido y diciendo, échenme. Y Jonás dice, aquí ya está. Aunque el mar se aquiete, ve dónde estoy. Clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Maravilla. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Dios dijo, va para Nínive, y a Nínive va a ir. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Sabes qué interesante? Que la rebelión, la desobediencia, la mala crianza de Jonás, salirse huyendo de Jehová según él, hasta ese momento, hasta esa acción pecaminosa, desobediente, Dios la usa para tocar el corazón de un montón de personas que reconocieron en ese momento de aflicción, al ver todo lo que pasó y al ver donde Jonás caía al agua y el mar se quietaba, definitivamente Jehová es Dios. ¿Cuántos de esos hombres reconocieron en su corazón al Dios verdadero? No lo puedo asegurar porque no lo dice la Biblia, pero dice aquí que aquellos hombres temieron a Jehová con gran temor y le ofrecieron sacrificio ya no a los dioses de ellos, a Jehová. Pero eso bueno que Jehová hizo no excusa de ninguna manera la desobediencia de Jonás. Así que no creamos nosotros que porque hicimos algo malo y Dios obró y resultó que sacó algo bueno de eso malo, no creamos que entonces, valió la pena que yo fuera desobediente porque vea todo lo bueno que pasó. No. Dios trata y Dios trata con las situaciones y saca cosas buenas de las situaciones pecaminosas nuestras. Pero el castigo viene. Lo que el hombre siembre, eso recoge. Aquí Jonás está sembrando y va a recoger. Ahora, pero Jehová, así como le dijo, tú vas para Nínive, y él desobedeció y pasó todo lo que pasó, cuando están a punto de tirarlo al mar, ya Dios le tenía el taxi preparado allá abajo. Transporte. Estaba listo para recibir a Jonás apenas cayera. Qué increíble, Dios santo. Qué maravilla, qué soberanía la de Dios. Había un pez grande, que tan grande, tiene que haber sido tan grande como una ballena. Este pez lo tenía preparado Jehová para que se tragase a Jonás, no para que lo masticase, porque perfectamente pudo haberlo estado esperando un tiburón, y hasta ahí llegaba Jonás. Pero no. Dios dijo, no, papito. Usted yo lo envié para Nínive y usted va a ir a Nínive y punto. Geográficamente yo lo quiero a usted allá y por más que patalee y por más que haga, yo lo hago llegar allá. Punto. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Cómo debe haber sido aquello? Terriblemente maloliente. Porque yo me imagino que Jonás está ahí adentro de un pez grandísimo que está lleno del montón de pececillos que ha comido, está lleno de los líquidos que procesan todo el alimento y eso no huele nada bien. Fueron 3 días y 3 noches terribles para Jonás.
Pero bueno, había necesidad de eso, ¿no? Si él se levanta y se va para Nínive, le hubiera ido pura vida. Nada de eso le hubiera pasado. Pero no. Yo voy para el otro lado. Dios permitió eso. Pero Dios dijo, yo te quiero a ti para una obra específica y te quiero geográficamente en Nínive y punto. Y vean lo que ocurre. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Este es el capítulo 2 ya. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. ¡Qué comparación! Dentro del pez y él dice el seno del Seol. ¿Cómo será eso? Y mi voz oíste, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Hay necesidad de toda esta disciplina divina? ¿Hay necesidad de todas esas cosas? No. Tenemos que aprender a desear, a anhelar, vivir la perfecta voluntad de Dios. Porque una cosa sí es segura, es mejor. La voluntad perfecta de Dios es lo más lindo y lo más rico que Dios tiene para sus hijos. Estas cosas no tenían por qué pasarle. Y aquí él está en angustia, atribulado, siendo disciplinado. Y entonces dije en el versículo 4, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él dijo, aquí me quedo seguro. Él, no sé si él estaba claro que la ballena o el pez grande iba para Nínive. Él solo sabía que estaba metido ahí. Entra agua, sale agua. Entra aquello, entra lo otro. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, me rodeó el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Porque ellos traían lo que sea. Y había de todo adentro. Descendían los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¡Qué oscuridad! Cuando esa ballena se sumergía. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Oh. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿En dónde? Y viene y le dice después en el capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Por segunda vez. Después de una experiencia como esa, después de una fajeada como esa, Dios habla una segunda vez y le cuento que uno no lo piensa, pero nada para obedecer. Y vino por segunda vez diciendo, levántate, ya estás en tierra, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. 3 días de camino quiere decir que él lo dejó en alguna playa a 3 días de camino de la gran ciudad de Nínive. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Ves qué interesante? Él no quería ir a Nínive porque dijo, ¿qué les voy a hablar de que Dios los va a destruir? No, es capaz que me matan. No, yo no quiero hacer eso. Y proclamaron ayuno. Y el pueblo se arrepintió, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y los ninivitas se arrepienten. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo,
hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. Ayuno. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que ya sabía lo que iba a pasar. Él provocó todo eso por medio de la predicación, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió, basado en el arrepentimiento de ellos, del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios lo envía a Nínive. Él se va para otro lado. Dios, después de una gran disciplina, lo vuelve a traer a Nínive. Predica a Nínive. Se arrepiente la ciudad. Vea el bien y la bendición, el avivamiento que hubo en Nínive por la predicación de Jonás. Y Jonás no quería ir. Era voluntad perfecta de Dios que Jonás estuviera en Nínive, porque la bendición iba a ser grande. Jonás era duro de pelar. Y ustedes van a seguir leyendo el libro y se van a dar cuenta que él sigue molesto. Él por todo alega. Es más, a él le molestó que el pueblo se arrepintiera. ¿Cómo entiende uno eso? Difícil. Pero él se enojó porque el pueblo se arrepintió. Una cosa increíble. En lugar de haber salido gozoso y diciendo, wow, vio qué avivamiento, Dios me usó, ay, perdóname Señor por no haberte hecho caso la primera vez. Hubiera evitado la disciplina y hubiera vivido esa gran bendición. La perfecta voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Ahora sí, vamos a ver otros textos. Este es buenísimo. Génesis 46, del 1 al 4. Dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios. Gloria a Jesús. El Dios de tu padre. No temas en descender a Egipto, porque allí en Egipto yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de Josué cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto. Y Jacob y toda su descendencia consigo. Y ahí sigue la historia, usted la conoce. Pero descender a Egipto no era así como la primera opción. Y ya sabemos que ellos descienden a Egipto, que José está en Egipto, y por medio de José es que el pueblo llega allá. Y resulta que cuando José trae a su familia a Egipto, Dios le dice, no tengas miedo, allá es donde te quiero. Geográficamente, en este momento histórico, yo quiero que estés en Egipto. Y allí
Claro, todo tiene su prueba. Allí en Egipto estuvieron 430 años en esclavitud prácticamente. Pero cuando salieron de ahí, Dios le dijo, yo haré de ti una gran nación. Cuando hubieron crecido en número, cuando estuvieron ya al momento de salir, ellos salieron con despojos y grandes riquezas que los mismos egipcios le dieron con tal de que se fueran. Y todos conocemos las historias de Moisés y las plagas. Cuando salen de ahí han pasado un montón de tiempo, pero él tenía que estar ahí. Primero porque era en Egipto donde había comida. Era José el segundo al mando en Egipto. Era el lugar preciso geográficamente para estar. No había otro lugar en la tierra mejor para Israel que estar en Egipto. Ahí. Y de ahí salieron como una gran nación. Y Dios le dijo, no temas, ve, yo haré de ti allí, en ese lugar, una gran nación. Y yo descenderé contigo a Egipto. Tranquilo, no vas solo, yo, dice Jehová, voy contigo. Y no solo voy contigo, estaré contigo y te haré volver. Te haré volver. Te sacaré de ahí. Y con mano poderosa lo sacó. ¿Cuál era la voluntad geográfica de Dios para Israel? Egipto. Aquí vemos que se obedeció. Aquí no hubo un Jonás. Aquí Jacob no dijo, no, hombre, yo ya no voy ni loco. No, fue. Y sobrevivió la familia, sobrevivió Israel. Jacob sobrevivió, sus hijos, su familia. 70 personas entraron. Y salieron como 3 millones de personas 430 años después. Dios hizo multiplicar a Israel en ese lugar. ¿Tuvieron aflicción y todo? Sí, pero ese era el lugar geográficamente donde la voluntad perfecta de Dios se iba a cumplir. Hechos 16:7. Cuando Dios quiere que tú estés allá y no aquí, aunque tú vayas para el otro lado, Él te lo prohíbe y te manda donde Él quiere que vayas. Pero hay que estar sensible a la voz de Dios. De lo contrario, te hablará y tú no vas a reconocer nada. Y algunos oirán la voz que le dice, no, para allá no vas. Y si estás empeñado en que quieres ir ahí, hasta vas a pensar que es el diablo que te está hablando. Porque no quiere que vayas allá, porque allá es la bendición de Dios. No, es al revés. Es Dios que te está diciendo, no vayas allá. Es allá donde yo te quiero. No quiero que vayas allá por ahora. Es allá donde te quiero ahora. Mi voluntad geográfica, perfecta, buena y agradable, es que vayas allá, no allá. Véalo aquí. Y dice en el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ojo, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por qué? No sé. Lo que sí sé es que Él sí sabía. Dios sí sabía por qué les prohibió. Después sabremos. Por ahora no especulemos. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Vamos para allá, vamos a Bitinia, sí, vamos. Pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Empiezo a entender, Señor, había algo allá. Tú me necesitabas allá y yo de terco quería ir a ese otro lado.
Cuando Dios dice detente, detente. Cuando Dios dice camina, camina. Si Dios dice a la derecha, es a la derecha. Y si dice a la izquierda, pues es a la izquierda. Obedece. Tenemos que aprender a obedecer a Dios como nos cuesta. Porque creemos y nos apoyamos en nuestra propia prudencia y no en la guía de Jehová. Ahora vamos a ver un ejemplo que yo creo que es el más significativo, aunque todos son significativos, pero este es impresionante, porque en este se dan una cadena de errores y pecados inmensa. Vamos a ir a Segunda de Samuel. Vaya conmigo a Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Es una historia muy conocida. Vamos a ver. Dice el texto, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Vamos a detenernos ahí un momentico. Era costumbre en esas épocas, en cierta época del año, como, no sé, era como algo folclórico para ellos. Ya es época de ir a pelear, vamos a pelear. Salen los reyes a la guerra. Pero David viene y le dice a Joab, que es el general, vete tú, lleva a los siervos y a todo Israel y empiezan a destruir a los amonitas. Sitiaron a Rabá. Pero mientras los reyes están allá en la guerra, el rey de Israel no está allá. ¿Cuál era la voluntad geográfica perfecta de Dios para David en ese momento? Estar allá con los demás reyes en la guerra. Pero no, David envía a todos y dice, se quedó en Jerusalén. Ya desde ahí está fuera de la voluntad geográfica de Dios. Permisivamente, permitió Dios que él se quedara, porque lo pudo haber obligado a ir. Tiene muchas formas Dios de inclinar nuestro corazón y ponerlo a que hagamos lo que él quiera. Es Dios. Pero Dios permitió que se quedara en Jerusalén. Si David hubiera sabido la cadena de errores y pecados y cosas terribles que le iban a venir por haberse quedado en Jerusalén, mire, hubiera salido de primero al frente del ejército, como tenía que ser. Pero no, se va Israel, se van todos, empiezan a pelear, empiezan a lograr cosas y David se queda en Jerusalén. Ok, ya estamos mal, ya estamos fuera de la voluntad geográfica de Dios. Conste que estoy diciendo de que esto Dios lo sabía, Dios lo permitió, soberanamente Dios permitió que esto ocurriera. De esto ocurrió porque Dios lo decretó. Si no, no hubiera ocurrido. Y sucedió un día. ¿Cuántos días han pasado? No sé. Que al caer la tarde, oiga eso, a mí esas pequeñas cositas son las que le dan color a la Biblia. Un día de tantos, ya era malo que se hubiera quedado en Jerusalén. Al caer la tarde, o sea, en la tarde, se levanta David de su lecho. ¿A qué hora se levantó? En la tarde. No entiendo yo.
En la tarde se levantó. Yo pienso que habemos muchos que nos gusta dormir. Pero David estaba tan fresco que se acostó al día anterior, la noche anterior, yo no sé a qué hora se acostó. La cuestión es que es la tarde del día siguiente y él apenas se viene levantando. Y se viene levantando y se paseaba sobre el terrado de la casa real, viendo flores, viendo el terrado, para allá y para acá, en la tarde, porque se acababa de levantar. ¿Tenía que estar ahí en el terrado David? No. Esa no era la voluntad perfecta de Dios para David. Era la voluntad permisiva. Y esto le va a acarrear muchísimos problemas. Pero la voluntad perfecta de él era de que no estuviera ahí. No miremos lo permisivo como, bueno, ahí me la juego. No se la juegue. La gran bendición para David era haber estado allá, no aquí. Porque recuerden que un error, un pecado, y empieza una cadena de errores y de pecados a cometerse. Y ve lo que ocurre. Estando él ahí, se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Está el hombre viendo flores y de un momento a otro ya no está viendo flores, está viendo a una muchachona bañándose y no tenía que estar ahí. Esa no era la voluntad perfecta de Dios para David. Él no tenía que estar en ese terrado. Y mucho menos viendo a una mujer que no era de él bañándose desnuda. Y para peores, la muchacha era muy bonita. Y David, nada lento, envió a David a preguntar por aquella mujer. La vio tan bella y dijo, ¿quién es? Y preguntó y le dijeron, ojo, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros a Betsabé, ¿no? Y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Vean la cadena de errores. Se queda en Jerusalén, se levanta tarde y quién sabe cuántas veces lo hizo. Se paseaba por ahí, pero no tenía nada bueno que hacer. Está viendo lo que no debe ver. Y de un momento a otro no solo está viendo, está haciendo, maquinando y haciendo lo que no debía. Preguntando por la mujer, la manda a traer, vino a él y se acostó con ella. Este es David, nuestro hermano David, el del Salmo 23. Un gigante espiritual cuando estaba en la esfera del espíritu. Pero cuando David era dominado por su naturaleza pecaminosa, era un peligro. Aquí lo vemos. Y envió David mensajeros, la tomó, vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, porque ella podía decirle al rey que no. Jamás, era el rey, mío. Hacían prácticamente lo que les daba la gana, con las mujeres que quisieran. Y se volvió a su casa. Y resulta que en un tiro que estuvo ella con David, quedó embarazada. Ay, Señor. Y envió a hacérselo saber a David diciendo, oye David, ¿te acuerdas aquel día? Estoy encinta. Entonces inmediatamente sigue David, en lugar de corregir el arroz, aquí mismito, viene y le echa más condimentos al arroz y lo va a hacer más complicado. Pónganle cuidado a lo que se está cocinando aquí. Se queda en Israel, en Jerusalén. Se levanta tarde
No tiene nada que hacer y empieza a ver lo que no debe. Empieza a maquinar lo que no debe. Empieza a hacer lo que no debe. Ahora le dan una noticia que está embarazada la muchacha con que nunca debió haber estado, y entonces llama a Joab y le dice: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. ¿Qué es lo que está diciendo? Envíame al esposo de esta mujer ya mismo, ahorita que apenas está empezando el embarazo. Vea las maquinaciones de nuestro hermano, el gran rey David. Y viene y dice: envíamelo rapidito a Urías porque yo necesito que él venga, pues necesitamos hablar. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. ¡Qué hipócrita! Lo que menos le importa. Y por la salud del pueblo. Si él estuviera preocupado por eso, estaría allá con ellos. Y por el estado de la guerra, ninguna de esas tres cosas a él le importaban nada en ese momento. Pura hipocresía, pero de la máxima. Después dijo David a Urías: dijo, sí, bueno, y gracias a Dios todos están bien. La guerra va muy bien, Joab está bien, el pueblo está bien. Qué bueno que hayas venido a contarme todas estas cosas que están bien. Ahora yo necesito una cosa de ti. Desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, y entonces le envió comidita, le envió vinito, le envió todo para que Urías estuviera con Betsabé. Y después, ese hijo es tuyo, no es mío. Qué maquinaciones, qué cadena de pecados y errores. ¿Por qué? Porque no estaba geográficamente en el lugar donde tenía que estar. Esto nos debe dar a nosotros muchas lecciones, por lo menos hasta aquí deberíamos preguntarnos, porque a veces nos encontramos en lugares donde decimos: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Salga lo más rápido que pueda. Váyase de ahí aunque digan lo que digan. Porque si usted se queda ahí, probablemente, al estar fuera de la voluntad geográfica de Dios, vas a empezar a pensar y hacer cosas que no debieras. Y el problema va a ser peor. Pero Urías, dice, durmió, versículo 9, a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. No le salió bien el negocio a David. Urías, que era un varón íntegro, no fue donde la doña a dormir. Y claro, cuando le hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa, lo que tramaste no funcionó. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: vea qué lección de moral, qué lección, qué bofetadas al rey. En ese momento Urías está en el espíritu y David en la pura carne. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Wow. ¿Qué habrá sentido David en ese momento diciendo: ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Cómo hago que este amigo vaya y se acueste con su esposa Betsabé? Porque... ¿y después el niño? ¿Qué integridad la de Urías? ¿Qué visita temporal a la esfera de la carne tan peligrosa la de David? Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé.
Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Vea qué clase de juntas las de Urías. El rey dijo, no, a este ya que no va a ir donde la doña, lo que tengo que hacer es ponerlo todo coquetón, todo contento, medio jumitas, y una vez que esté jumitas, ¡pa! Lo mando para la casa y el hombre va espantado a estar con la mujer. Ve hasta donde maquina maldades. Y él salió a la tarde a dormir en su cama, conociéndole a su señor. A un borracho no descendió a su casa. ¡Qué increíble! Cuando hay principios cristianos, cuando hay temor del Señor, cuando hay esa ética cristiana, aún medio jumitas, no infringió nada. Y entonces, venida la mañana, escribió David a Joás una carta, la cual envió por mano de Urías. ¿No es suficiente con lo que ha hecho ya? ¿No es suficiente errores y pecados uno tras otro? Es una cadena horrible. Y ahora escribe una carta y se la da al mismo Urías para que se la lleve a Joab. Vea qué descaro. Qué falta de todo la de David. Urías, ¿qué se iba a imaginar que llevaba la carta que lo iba a poner a él al frente de la batalla para que lo mataran? David hizo eso. Y todo empezó ¿por qué? Porque estaba geográficamente en el lugar donde no tenía que estar. Vean qué importante que es estar en el lugar correcto. Dice, la carta decía así: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y cuando empiece el asunto, se echan para atrás y me lo dejan solito al hombre, para que sea herido y muera. O sea, él es el autor intelectual de ese asesinato, planeado por la mano, por la mente perversa en ese momento, carnal de David. Y en ese momento él está fuera de comunión, en la esfera de la carne. ¿Qué pensaría David? ¿Sentiría algo? Se cuestionaría, pero ¿qué estoy haciendo? Dios mío, estoy mandando a matar a ese hombre nada más porque yo me jalé una torta. En lugar no sé. Ya era muy tarde para arreglar el problema. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Lo mandó donde estaban los más bravos para la batalla. Y saliendo los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo: cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? Cosa que no iba a hacer, pero por si acaso, ¿no sabías que lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Esto todo lo está pensando Joab, de que David le salga con esto. Entonces, si tú ves que se pone así, muy preguntón y con mucha preocupación supuestamente, tú le vas a decir para quietarlo: también tu siervo Urías Eteo es muerto.
Fue el mensajero llegando con todo David, todo aquello que Joab le había enviado, y el mensajero dijo a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros del campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: nada de lo que Joab pensó que él iba a argumentar. No tengas pesar por esto. ¿Qué? Cáscara. No tengas pesar, o sea, no te sientas mal, porque la espada consume. Un tiro a uno, un tiro a otro. ¿Ve qué clase? Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Todo esto lo planeó David. Todo esto lo consumó David. Y todo esto le pasó a David y trajo consecuencias muy grandes. ¿Por qué? Porque David se quedó en Jerusalén. Y esa no era la voluntad perfecta de Dios geográfica para David en ese momento. Pasado el luto, pasado el luto, David envió a David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer. Y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Yo creo que entendemos perfectamente que estar fuera de la voluntad geográfica de Dios es desagradable a los ojos de Jehová, porque este montón de agravios y asesinato y cosas que ocurrieron no tenían por qué haber pasado. Y pasaron. Pasaron y fue terrible. ¿Qué tenemos con esto? Tenemos que la voluntad geográfica de Dios nos dice a nosotros dónde quiere Dios que esté. Vamos a dejar esto aquí, porque si no se nos haría muy larga con otras 2 puntos que faltan. En la parte número 5 terminaremos estos 2 puntos de la voluntad perfecta y después haremos el apéndice, haremos ese extra sobre Romanos 12, 1 y 2. Por ahora, ¿qué nos puede quedar de todo eso? Que tenemos que sensibilizarnos, aprender a escuchar la voz de Dios, ese mover de Dios en nuestros corazones, que nos dice a través de nuestra conciencia: bien hecho, hijo mío, no hagas esto, hijo mío, no vayas, hijo mío. ¿Por qué vas a ir, hija? ¿Por qué vas a ir? ¿Por qué le prestas atención? No pienses esto, aquello y lo otro, y un montón de cosas que Dios nos dice a cada uno para evitarnos que estemos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, porque haremos un montón de cosas equivocadas. Hermanos, que el Señor me los bendiga y que el Señor de verdad nos sensibilice para dejarnos guiar y entender su voz cuando nos dice: levántate y ve. Que entendamos esto. O quédate aquí y no vayas. La voluntad geográfica de Dios debe ser nuestra prioridad, porque ahí es donde empiezan o las cosas buenas si obedecemos, o las cosas malas si desobedecemos. Que el Señor me los guarde y me las guarde. Bendiciones.